Libro de Romanos, capítulo 8, versículos 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a orar. Gracias te damos, oh Padre eterno. Acabamos de adorarte. Hemos entrado, Dios, a este lugar con el deseo de venir a glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque nuestros labios son purificados por ti. Gracias por habernos dado una nueva naturaleza en tu Hijo. Por eso, Señor, estamos aquí reunidos. Queremos darte gloria, queremos darte honra. Y Señor, la mejor manera de podernos humillarnos delante de ti es poder comprender lo que tú has hecho por nosotros y quién verdaderamente eres tú, oh Dios de los cielos, de los cielos, de los cielos. Pedimos que tu Espíritu Santo ayude al expositor. Dale gracias, Señor, dale palabra. Que tu Espíritu Santo ordene los pensamientos, como también, Señor, tu pueblo pueda recibir lo que tienes tú para ellos en este día. Que sean fortalecidos sus corazones, avivados, Señor, sus vidas. Y al que esté, Señor, débil, levántalo. Y al que no es salvo, Señor, sálvale. Y al perezoso, Señor, exhórtale. Repréndele, Señor, en amor. Tú tienes todo para nosotros y hoy, Señor, háblanos. Esto oramos en nombre de Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento. Y el título en esta mañana para esta enseñanza es El propósito de la predestinación. Es la primera vez que voy a predicar sobre este tema y creo que voy a ir introduciéndome poco a poco. Las secciones del capítulo 8, 9 tienen que ver mucho con este tema. Recuerdo al gran predicador en Londres, a Charles Spurgeon, que él predicó sobre este versículo y él lo tituló Una gloriosa predestinación. Me gustó el título, pero no lo tomé su título. Y se me hizo difícil poner un título. A veces cuando estudiamos o queremos dar un mensaje, ¿no?, que tenga sentido a todo lo que vamos a hablar. Por eso el propósito de la predestinación. Nos hemos introducido al capítulo 8, hemos ido viendo los contextos y quiero leer lo que nada más versículos 17 y 18 nos dice. Esto para poder entrar en un contexto inmediato. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y la semana pasada estuvimos en el versículo 8 de cómo el propósito de Dios se está llevando a cabo en cada uno de nosotros. Y dijimos, nadie puede obstruir el propósito eterno de Dios, de que Dios se va a glorificar por encima de nosotros, por encima de nuestros pecados. Pero la promesa de Pablo en Romanos 8 era que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quién? A todos los que Él ha llamado conforme a su propósito. Quiero empezar con una ilustración. Y creo que a ustedes les pasa también. Casi no frecuentemente, pero recibo correos, ¿no?, que me llegan diciendo que somos un grupo de hermanos en Nigeria y queremos donarle 20 millones de dólares. Solamente envíenos su número de cuenta y los 20 millones de dólares va a ser de usted.
Y yo siempre me hago esta pregunta: ¿por qué me llega este correo? ¿Por qué soy merecedor? Y mi mente salta en dos cosas: ¿esto es verdadero o esto es falso? Y empiezo a decir, lo más probable es falso. Nada más quieren tu cuenta, ¿no? Y quién sabe lo que puede pasar. Pero el detalle es que esa promesa no es cierta. La Biblia nos muestra que todas las promesas del Señor en Él son sí, en Él son amén. Y el versículo 28, es la promesa de Dios, es que dice: todas las cosas ayudan a bien. Si yo recibo esta esperanza, ¿no? Si yo tomo esta promesa, que todas las cosas, y dijimos, las promesas de Dios solamente son para sus hijos nada más. Aquí el incrédulo no tiene nada que ver. Si yo pusiera mi esperanza en ese 20 millones de dólares, mi vida estaría casi seguro, yo diría. Pero no tengo la certeza. Es muy diferente a las promesas de Dios. Va a llevar Él a cabo. Lo va a llevar a cabo. El versículo 28 nos dice esto. ¿Cómo puede Pablo darnos esta promesa en el versículo 8? Y el contexto aquí que se está desarrollando, como he leído el versículo 17, tiene que ver con los herederos, con los coherederos, pero también con aquellos que están sufriendo. El hablar de la predestinación es hablar de los herederos, es hablar de aquellos que están siendo atribulados, de aquellos que están siendo perseguidos por la causa del Señor. En nuestro país no tenemos una persecución física aquí en Perú, pero hay una persecución, podemos llamarlo teológico, podemos llamarlo mental, pues una persecución breve, ¿no? de los familiares que no nos aceptan porque predicamos el Evangelio de Jesucristo, y que se puedan apartar de todas sus tradiciones. El versículo 28 nos daba esta esperanza, pero ¿cuál es la esperanza? Versículo 18, hermanos, lo leo nuevamente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, si estás atribulado hoy, dice, no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en ustedes. Y la pregunta que fui yo respondiendo es: ¿por qué los cristianos sufren? Y Romanos 8:28 nos va mostrando el propósito. El versículo 29 es que todos seamos moldeados a la imagen de Jesucristo por medio de las tribulaciones, por medio de cada situación que Dios lleva a cabo. Y tú preguntas, Pablo, ¿cómo es posible esto? Y siempre vamos a mirar a Jesucristo. Para que Él entrare en gloria tuvo que pasar por padecimientos. Y Él nos recordó lo mismo. Es necesario, dice, ¿no?, que antes de entrar en gloria padezcamos por todas estas cosas. La doctrina de la predestinación para muchos ha sido a nivel intelectual. Para muchos ha sido de orgullo en el corazón. Pero muchos también han tropezado con esta doctrina. ¿Por qué? Porque quieren comprender los designios de Dios, pero usted ve en el contexto del capítulo 8 quiénes son los predestinados. Versículo 8, usted puede decir, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Quiénes son estos? ¿Los reprobados? ¿Los que aún quieren amar sus pecados y no amar a Dios? Mas vosotros no vivís según la carne, mas los que son llamados, escogidos, conocidos por Dios, predestinados, no viven según la carne, dice, sino según el Espíritu. Recuerden, hemos hablado de la reconciliación, de la justificación, de la adopción, herederos, coherederos, tantos títulos, honores dignos que Dios nos da a nosotros. Pero aún esto, hermanos, ha de completarse aquel día. Dios ha empezado a trabajar en usted, ¿lo sabían?
La obra que Él ha empezado, dice Pablo en Filipenses, lo va a culminar. Hasta que entremos en gloria, pero todavía estamos acá. Pero el punto, el detalle es que Dios va a llevar a cabo su obra. ¿Y qué es lo que vemos en estos versículos? Usted sabe que Dios está trabajando, que Dios no se cansa, está haciendo todas las cosas para bien de nosotros, porque nuestra salvación es parte de su propósito, y su propósito eterno es glorificar a su Hijo. Si Dios le predestinó para la salvación, es para que Cristo sea exaltado sobre todo. No tiene que ver la gloria con el hombre, sino la gloria con aquel por medio de quien nos amó. Entonces, la razón última de tu salvación no tiene que ver nada contigo. La semana pasada hablé un poco del libre albedrío, pero hoy día voy a hablar un poco del conocimiento previo. Algunos dicen, algunos la presciencia, ¿no? Ya sabía que Dios, yo iba a buscarle, a elegirle, entonces Dios me eligió a mí. Y muchos se toman este versículo 29 para tomar fuerza. Y dijimos, me da terror, espanto cuando yo escucho libre albedrío, que el hombre tiene el poder para poder escoger a Dios. Vamos a ver por las Escrituras que ese entendimiento es incorrecto. Dios está trabajando todas las cosas, en cada situación, para formarnos a la imagen de su Hijo. Dios no te salvó, ¿no?, para que tú seas el centro de todo, sino para que Cristo sea el centro de todo, del universo. Y en cada vida, Él te salvó para que Cristo sea, dice el texto, el primogénito entre muchos hermanos. Dios te salvó para hacerte a su imagen. Así que nuestra salvación tiene que ver con la supremacía de Cristo. El autor mejor dicho, Pablo en Colosenses habla de la preeminencia de Cristo. Estamos diciendo que nuestra salvación tiene que ver con la supremacía de Cristo. Y todo está ligado, hermanos, a esto, a que su propósito es eterno. Y hemos podido un poco entrar al versículo 28, pero ahora vamos a ver el propósito eterno o el propósito de tu elección tiene que ver con conformarte a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? El texto dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aún así el Señor que se sienta en gloria en su trono no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es un consuelo la doctrina de la predestinación, porque tiene que ver con los que están padeciendo. Y por eso un momento atrás dije, hay muchos que han caído en orgullo al verse nada más que son elegidos y que pueden vivir vidas licenciosas, porque creen que no pueden perder su salvación. Si hemos visto en el capítulo 6, es imposible. Pablo dice que nunca eso suceda. Así que aquellos que ven este pasaje para darse licencia al pecado están malinterpretando, están tropezando por más que tengan cierta revelación de esta doctrina. La intención de este versículo no fue hecho. Versículo 29 y 30 están ligados. Ahí se explica, algunos llaman la cadena de oro, ¿no? Porque habla de la doctrina, ¿no?, de la predestinación. Pero yo esta mañana voy a tomar solamente dos puntos aquí, versículo 29 y 30. Pero versículo 33 nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Una pregunta para enseñar, una pregunta para responder. Esta carta, este mensaje es para los hermanos en Roma. La doctrina de la predestinación o la elección no tiene que ver para hombres intelectuales. La iglesia en Roma está conformada por hermanos sencillos, ¿no? Entonces Pablo tiene que ser claro. La Biblia dice, Dios es el que justifica. Y todo el capítulo 9 profundiza esta doctrina, la doctrina de la elección, pero
Esta doctrina, como dije, ha traído mucha confusión, mucha controversia. Nuestro trasfondo de nosotros es eso aquí, de los que están, ¿verdad? Tal vez en un momento tú luchaste con esta doctrina, no querías verlo. ¿Cómo que Dios elige? ¿Cómo que Dios tiene sus predestinados? ¿Y dónde queda mi decisión, mi voluntad, mi libre albedrío, etcétera, etcétera? Y aquí vemos el conocimiento de antemano de Dios, o como llamamos la presencia de Dios, la predestinación, el llamamiento eficaz y la elección. Tenemos que acercarnos a este pasaje, hermanos, recordando que Pablo escribió Romanos no para teólogos, no para fariseos, no para escribas, ni para estudiantes de seminario para debatir. Más bien aquí esta carta es totalmente pastoral y práctico. Romanos está siendo dirigidos a hermanos simples de una iglesia. Tal vez no tengan mucho de intelectual, no fue de propósito. Recuerden, algunos eran griegos, ¿no? Pablo ahí en Romanos 1:14 nos muestra a quiénes. ¿A quiénes? Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Entonces, este mensaje que está siendo llevado para Roma, algunos esclavos eran sin educación y podían comprender. La doctrina de la elección, la predestinación está en la Biblia, no podemos esconderlo. Algunos quieren sacar de la Biblia. Para eso, como alguien dijo, tendrían que arrancar todas las páginas o versículos que están en la Biblia. En el primer siglo hablar de esta doctrina era normal. A la señora elegida, ¿no? Ustedes saben que son escogidos. Pero en este tiempo ha traído controversia, confusión. Si este mensaje fue para hermanos simples, gente tan simple del campo puede comprender. Pero hoy día mucho se ha llevado a debates porque no se ha comprendido. Pablo aquí quiere darles, él los escribe a estos hombres de Dios. Él los llama santos, escogidos en el versículo, en el capítulo 1. Pero él quiere que comprendan su salvación. Pablo quiere que comprendan al Señor también para que puedan ser consolados y que tengan esperanza. La esperanza, dice en el capítulo 5, versículos 3 y 4, no avergüenza. Pablo quiere que tengan esperanza en medio de las pruebas o situaciones muy difíciles. Recuerden, algunos de ellos sufrían persecución. Ser cristiano en Roma no era cosa sencilla. Muchos hoy día nosotros solamente estamos luchando con el pecado. Esa es la persecución de nuestra misma naturaleza. Pero en tiempo de Roma no era así. ¿Cómo podrían ellos soportar todo esto? Y en Romanos 8:37 Pablo le dice, por lo cual estoy seguro. 37 dice que somos más que vencedores. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es la palabra de aliento para los que están en Roma. ¿Cómo podían confiar en Dios y creer en Él cuando las situaciones para ellos eran terribles, hermanos? Son más que vencedores. Pablo quiere que ellos, ahora también como nosotros, sepamos que nuestras vidas no se asemejan o se parecen a ellos, sí, hermanos. Son contextos diferentes, pero nuestras vidas son igual que ellos. Pero quiere que sepamos, Pablo en este mensaje, que Dios, hermano, está trabajando en tu vida, en la situación que estás pasando. Pero también quiere que tú conozcas de dónde procede tu salvación. Porque estás contado entre los elegidos de Dios. Ese es el mensaje en este versículo. Pero también quiere
que conozcamos que el propósito final es que Cristo es el primogénito entre sus hermanos. Esto tiene que ver con Él. Él tiene que ser exaltado. Y Dios Padre va a llevar a cabo. Hebreo no dice que ya el Hijo fue exaltado por quién, por el Padre. Hebreos 1:2. No fue exaltado por nosotros. No necesita ser exaltado por nosotros. Dios el Padre ya lo exaltó, lo glorificó, está sentado a la majestad, dice, ¿no?, en las alturas. Pero nosotros aquel día vamos a estar a su lado, con su imagen, con su gloria culminada, más que la de Adán. Eso es lo que nos lleva a vislumbrar. Y con esto, nuestra salvación es segura. Lo que vamos a ver la semana pasada, o esta doctrina lleva a ver, ¿no?, la perseverancia de los santos. ¿No? Uno de los 5 puntos del calvinismo, ¿no? O lo que nuestra confesión de Londres también nos muestra, que es imposible que perdamos nuestra salvación. Es seguro, es seguro. Todo esto a manera de introducción. Quiero que veamos el primer punto. El propósito eterno de Dios no se refiere a nosotros, no tiene que ver nada con nosotros, sino con la preeminencia de Jesucristo. Tal vez tú estás pensando, es así, debe ser así, pero ¿dónde queda que Dios me ama y dónde queda el plan maravilloso de Dios para mi vida? Cuando yo quiero expresarte, hermano, cuando hablo de la preeminencia de Jesucristo, es que estoy diciendo que Cristo está por encima de nosotros. Eso es supremo. Que Él debe tener su lugar. Entonces, ¿dónde quedas tú? ¿Dónde quedo yo? Él lo hace. Y la Biblia lo pone así. Cuando Dios envía a su Hijo a morir en la cruz, ¿para qué? ¿O por qué envía? ¿Para que yo viva, para que yo sea feliz? Probablemente son parte de sus bendiciones que tenemos. Pero mi objetivo o mi vida no es el propósito final de Dios, que yo sea feliz. El propósito final es que Cristo sea glorificado. Por eso Dios envió a su Hijo, porque Dios tenía que vindicar su honor que Adán lo había defraudado. Dios tenía que glorificarse en su Hijo. Dios tenía que magnificar su justicia. Por eso Dios envió a su Hijo, no para que tú seas feliz, sino para que Cristo sea preeminente. No solo en esta vida, sino por la eternidad. Y Pablo dice aquí que nuestra salvación resulta para esto, hermanos, para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Como dice el texto, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto no significa, hermanos, que Jesús, como el Hijo de Dios, tuvo un principio o que hubo. Esta semana un hermano me dijo, esta semana he hablado con un testigo de Jehová, y el testigo de Jehová tenía su doctrina que Cristo, no Cristo, Jesús nada más, que es criatura de Dios, es creación de Dios. Yo le pregunto cuál fue su respuesta. Muchos toman esta porción para esta doctrina, que Cristo es el hermano mayor, es el primogénito, nada más que no es Dios. Esto no significa, hermanos, que Jesús, como el Hijo de Dios, tuvo un principio. Fue un tiempo en el que no lo fue. Aquí la idea principal de primogénito, o para comprender este término tenemos que un poco ver en la cultura del primer siglo, cómo lo entendía. Tenía que ver con supremacía, tenía que ver con preeminencia sobre sus hermanos. El hijo primogénito heredaba derechos y privilegios especiales. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 15, nos dice, voy a dar lectura.
Libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Y qué dice luego? El primogénito de toda creación. Ahí está. Esto no significa, hermanos, que Jesús fue creado primero, como afirman los testigos de Jehová, porque Él existía antes de la creación. Usted puede ver esto ahí en el texto. Y que creó todas las cosas. Y que creó todas las cosas. Pablo especifica esto bien en el versículo que sigue, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué nos dice el evangelista Juan? Capítulo 1, versículo 3, lo voy a dar lectura. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay mucha escritura, pero estoy citando para que podamos ver la posición que tiene el Hijo. Dice Hebreos 1, versículo 3, nosotros lo cantamos, pero quiero verlo, el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, pero dice, y por quien asimismo hizo el universo, el primogénito de la creación, como al comienzo dice Colosenses 1:15, pero allí en Colosenses podemos dar lectura al versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, dice, en Él subsisten. ¿Qué dice Pablo aquí de Cristo? Es antes de todas las cosas, donde el significado es que aquí Él preexistió, antes de todas las cosas. Por eso es el primogénito de la creación. Esa es la explicación. Pablo quiere decir que Jesucristo tiene la supremacía sobre toda la creación como legítimo Señor, porque Él lo hizo. Y Pablo continúa ahí en Colosenses 1, versículo 18. ¿Qué más dice? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y leamos lo que dice, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo Él tenga la preeminencia. Jesús es el soberano de la iglesia. No solamente es el creador, antes de todas estas cosas, Él preexistía. Y todo fue hecho por Él y para Él. Y sin Él, nada de lo que fue hecho, dice, no existiría. Hemos leído Juan, versículo 1, 3. Jesús es el soberano sobre la iglesia, que tiene su origen en Él. Su resurrección fue una de lo primero que podemos ver, mejor dicho, ¿no? Único, como Cristo. Pero hay otro por ahí que se parece, ¿no? Un Lázaro que estuvo muerto 4 días, Lázaro sal fuera, ¿no? Y Lázaro sale. Pero no se compara a la resurrección de Cristo, porque el texto aquí nos decía, Él es el primogénito de entre los muertos. Lázaro no fue. Lázaro no lo fue, pero la resurrección fue lo primero que podemos decir. La primera persona que resucitó y recibió un cuerpo indestructible, un cuerpo glorioso. Y esto tiene que ver con lo que usted va a recibir. La resurrección es un prototipo de lo que será nuestro cuerpo. Y esto va a ser en la culminación, dice que Él nos está formando a su imagen y va a culminar con su glorificación,
lo que vamos a ver la semana que viene, cuando estos cuerpos nuevos tomen ese estado, estaremos cantando alabanzas a Jesús que murió por nosotros para que Dios, ¿no?, sea glorificado, como nos dice Filipenses 2, versículos 9 y 11, que toda rodilla se doble. Que toda rodilla se doble. Entonces, el propósito de Dios final es que Jesús sea el primogénito, supremo sobre todo. Pablo agrega aquí que Jesús será el primogénito. Dice, entre muchos hermanos. Y quiero un poco tomar aquí o ampliar. Quiero tomar las palabras una vez más de Spurgeon, que quiere decir entre muchos hermanos. Como dije, él tiene un sermón que está en español, está en inglés, hay en texto, una gloriosa predestinación sobre este versículo, pero en sus comentarios, en sus notas, hay mucho. Este pastor habla con mucha elocuencia. Yo solamente voy a leer en sus 3 puntos lo que él más o menos quiere decir primero, ¿no?, cuando dice esta frase, entre muchos hermanos. Primero, Dios nos predestina, dice, a ser como Jesús, para que su Hijo amado sea el primero de un nuevo orden de seres, elevado por encima de todas las demás criaturas y más cerca de Dios que cualquier otra existencia. Él continúa explicando que estaremos más cerca a Dios que los ángeles, porque somos sus hijos e hijas. Segundo, Spurgeon dice, el objeto de la gracia es que haya algunos en el cielo con los que Cristo pueda tener conversaciones fraternales. El Señor nos salvó para que podamos tener comunión con Él, no solo por el tiempo, pero también por toda la eternidad. Spurgeon agrega, qué felicidad saber que aquel que es Dios mismo y se sienta en el trono eterno es quien también nos comparte su naturaleza, nuestro pariente que ni siquiera se avergüenza en medio de los derechos de gloria de llamarnos hermano. Tercero, lo que estoy comentando, Spurgeon explica, Dios se complació tanto con su Hijo y vio tales bellezas en Él que determinó multiplicar su imagen. Seremos conformados a la imagen de su Hijo. Esto implica que Jesús, el segundo Adán, tuvo éxito donde el primer Adán falló. Dios creó al hombre para llevar su imagen, pero esa imagen fue desfigurada cuando Adán pecó. Pero a través de la eternidad, la imagen perfecta de Dios será restaurada y reflejada en nosotros que estamos en Cristo, a quien Dios predestinó para ser adoptados como hijos, para alabanza de su gracia. Efesios 1, 5, 6. Entonces el punto importante y muy práctico aquí es que el propósito eterno de Dios no tiene que ver nada con nosotros, sino más bien con la preeminencia de Jesucristo. Son palabras que están ahí para oírlas, para comprenderlas. Segundo punto, el propósito eterno de Dios para glorificar a Jesucristo incluye nuestra salvación. Repito, el propósito eterno de Dios para glorificar a Jesucristo incluye nuestra salvación. Debemos ver nuestra salvación aquí, ¿no?, en el contexto del mayor propósito de Dios, que es glorificar a su Hijo. Un propósito que no puede fallar porque Dios es el autor. Dios es el sujeto activo aquí en todos los verbos que usted va a encontrar, el versículo 29 y 30, cuando dice, no, de antemano conoció, Él predestinó, Él llamó, Él justificó y Él glorificó. Ahí Dios es el sujeto activo. Pablo dice que Dios es el autor de nuestra salvación. Y eso es de principio a fin, ¿no? Él es el alfa y omega de nuestra salvación. No debemos, hermanos, pensar que Dios puede actuar solo cuando le damos permiso. Ese pensamiento ha traído confusión a muchos. Pablo dice que Dios inicia todo el proceso es de Dios. Y su propósito, hermanos, no va a fallar porque Dios es el autor de la salvación.
Jonás 1:9 nos recuerda, Jonás 1, versículo, no me acuerdo el versículo exactamente, pero está en el capítulo 1 o 2 creo, me ayudan, 2:9. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Pablo dice que Dios es el autor entonces de nuestra salvación, de principio a fin. Y Dios, hermanos, no va a dejar su propósito, no, que termine ahí, sino su propósito es glorificar a su Hijo. La gente o el incrédulo o los pecadores no va a estorbar el propósito final de que su Hijo sea glorificado. Y quiero nada más leer lo que dice Filipenses. Usted conoce. Versículo 9 hasta el versículo 11. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que la gente incrédula, los pecadores no van a derrumbar el propósito eterno de Dios, que es glorificar a su Hijo, para que todas lenguas confiesen que Jesucristo es el Señor. Es lo que Dios ha empezado, lo que Dios está haciendo con nosotros, pero su Hijo sigue siendo exaltado. Así que aquí hay 5 enlaces en los que se ha llamado la cadena de oro de la redención. Cuando dice ahí en Romanos, ¿no? Versículo 29, a los que antes conoció, primero. Ahí que dicen, los predestinó, los ha llamado, los ha justificado y los glorificará. Eso es conocido como la cadena de oro de la redención. Y queremos explicarlo. Hoy solamente vamos a tomar 2 nomás. La semana que viene culminaremos con los 3 restantes. Primero, nuestra salvación comenzó cuando Dios nos conoció de antemano. Está en el versículo 29, porque a los que antes conoció. Entonces nuestra salvación comenzó cuando Dios nos conoció de antemano. Es clave, hermanos, entender esto, ya que comienza, ¿no? Dios todo el proceso. Pero aquí muchos, lamentablemente, ha traído, como dije un momento atrás, confusión, controversia, y ha habido malentendidos sobre el significado de esta palabra cuando dice a los que antes conoció. Algunos dicen que significa esto, ¿no? Que Dios sabe, es Dios, ¿no? Es Dios. Pero algunos dicen que Dios ya sabe quiénes van a creer, ¿no? Ya sabe si usted iba a creer de antemano en Jesucristo, por eso los predestinó para salvación. Y ustedes saben a quiénes me refiero, ¿no? Quienes argumentan esto. Algunos sostienen que este punto de vista es que Dios predestinó a las personas basándose en la fe de las personas. Y otros lo llaman, no solamente lo llevan de un grupo personal de individuos, sino un grupo ya de iglesia. Como decir, esta iglesia sabía que Dios sabía que íbamos a creer, entonces nos eligió. No es así totalmente, hermanos. Como si Dios predestinó la iglesia. Y por eso en una iglesia están muchos pecadores, pero no comprendiendo su naturaleza. Ahorita vamos a ver lo que quiero decir. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, vamos a ver que verdaderamente está en las Escrituras. Como ya hablé, cuál es el propósito eterno, ¿no? De Dios, glorificar a los hijos. Entonces vamos a ir poco a poco. Entonces no habría elección soberana de Dios tampoco, ¿no? Sino la elección está basada en la fe y las obras de las personas, o en su conocimiento que pueden tener de Dios.
Dijimos que la iniciativa o el proceso de la salvación tiene que ver con Dios, de comienzo a fin. Ellos entienden también que Dios envió a Jesús, ¿no?, para que haga la salvación disponible para todos, que en sí está en las Escrituras de esa manera. Pero estaremos hablando de una salvación universal. Ellos lo llevan así, a una salvación universal. Pero hay problemas con esta interpretación. En primer lugar, la teología, ¿no?, detrás de esta opinión es que está en desacuerdo con todas las Escrituras. Por eso es que no podemos tomarlo. Aunque tal vez, no sé si usted tenga esta lucha. Yo no sé si usted ha llegado a comprender las doctrinas de la gracia completamente. Pero estos problemas de interpretación trajo muchas veces, no sé, con usted, para conmigo, pero aquí yo empecé leyendo el contexto, ¿no?, lo que está pasando ahí en capítulo 8. Entonces hay desacuerdo. Significaría que entonces Dios no tiene un propósito. Significaría que no habría elección soberana de Dios. Nos diría que Dios está ahí a disposición de los hombres, que los hombres pueden elegir a Dios. Y Dios no sería soberano, sino que el soberano sería el hombre. Y la salvación no estaría de acuerdo con el llamado de Dios según su propósito, sino según la voluntad del hombre. Versículo 8. Pero Dios no miró, por ejemplo, al apóstol Pablo, que le elegiría. Yo siempre he podido ilustrar y siempre a muchos que luchan con esta doctrina, le digo, vea la conversión de Pablo, Hechos 9, cómo el apóstol es derrumbado por el poder de Dios. Dios no vio a Pablo, que Pablo le elegiría, que Pablo sería un buen apóstol, y por eso le contó entre sus elegidos. Para la gente que piensa así, mucha gente. Tú lees la historia de la conversión de Pablo, es claro que no pasó. Pablo diría eso, yo no elegí a Dios. Dice de él en Gálatas capítulo 1 versículo 15. Más bien ahí vamos a ver por qué Dios tenía un propósito para con Pablo. Dice, pero cuando agradó a Dios, pero cuando agradó a Dios, ¿usted qué ve ahí? Soberanía, elección, gracia, conocimiento de Dios, cuando le plació a Dios. Dice, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y me llamó porque no era yo el mejor hombre en la tierra. Y me llamó por su gracia. Efesios nos dice el fin, el supremo, de ser elegido, de ser llamado de antemano. Nos dice que al final es para santidad, pero también es para la alabanza de su gracia, para la gloria de Él. Así que aquí el conocimiento previo solo significa que Dios sabía de antemano quién creería y así los eligió. Si entendemos así, entonces el propósito de salvar un pueblo para su gloria, ¿dónde queda? La Biblia, hermanos, es clara que Dios determinó el destino. Somos llamados de acuerdo a su propósito, no de acuerdo a mi conocimiento previo, ¿no? Así que véalo así, hermanos. Si usted está en la fe, si usted hoy es contado dentro de la iglesia, tiene que ver con su propósito. Por ahí dicen algunos, no, es que yo busqué a Dios. No, yo fui a la iglesia. Siempre hemos tratado de explicar la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. El hombre no puede excusarse, el hombre es responsable de ir a Dios. Pero ese conocimiento previo para muchos significa que Dios vio que tú ibas a elegir, vio que tú ibas a decidir por Dios
Entonces Dios te contó entre los elegidos. Pero ¿qué dice la Biblia? En Romanos todo este tiempo hemos ido viendo, por ejemplo, Romanos 3, versículos 10 al 18, nadie busca a Dios. Romanos 8:8, nadie puede agradar a Dios. Ha visto que el hombre es esclavo de sus pecados. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hebreos 11:6, es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe. Necesita fe para acercarse a Dios. El hombre no puede. No puede tener todos esos requisitos que la Biblia dice que no lo tiene. La Biblia muestra repetidamente que la salvación incluye conocimiento, que la salvación incluye arrepentimiento, la salvación incluye fe. Y todo esto son regalos de Dios. Todo esto es don de Dios. Vamos a leer algunos textos. Filipenses 1:29, Pablo dice, a ustedes, a vosotros, no solamente se le ha concedido el hecho de creer, sino también que padezcamos por Él. Con la palabra concedido es que quien te dio la facultad para que tú creas. Efesios 2:8, versículo 9. Por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, esto no es de vosotros. Versículo 9, para que nadie se gloríe. Hechos capítulo 11, versículo 18. Voy a dar lectura, dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Se necesita todas estas facultades o dones para ser salvo. Hechos, capítulo 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí hay una religiosa, una devota que está adorando a Dios, al Dios creador, pero que no es salva. Pero dice el texto, estaba escuchando, había muchas mujeres ahí. De repente decía, Dios salva a Lidia. ¿Y qué hace Dios? El Señor abrió el corazón de ella. Había muchas mujeres, como puede ver en muchos centros religiosos, iglesias religiosas, iglesias de tradición, que están adorando a Dios, pero en realidad no tienen propósito de adoración porque no son salvas, hasta que el Señor les salva. Y es lo que vemos ahí. Pero la obra salvadora es que Dios abre el corazón. 2 Corintios 4, versículos 4 al 6 nos muestra que el Dios de este siglo cegó, dice, el entendimiento, para que no vean la gloria y el resplandor de Jesucristo. Pero el versículo 6 dice, pues Dios ha abierto los ojos, quitó el velo, ¿no? La ceguera, para que puedan ver ahora a Jesucristo, que Satanás tenía atado. O 1 Corintios 2, versículo 14, que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu porque han de entenderse espiritualmente. Se necesita un conocimiento, el conocimiento espiritual de que soy pecador, de que hay un Dios santo, de que hay un Salvador. O como 2 Timoteo 2, versículo 25 dice, ¿no? Quizá Dios os conceda que se arrepienta. Fe, arrepentimiento, una comprensión espiritual, todo esto acompaña a la salvación del hombre, hermanos. Verdaderamente, una vez más, como Pablo, el hombre no busca a Dios, no lo puede agradar, es esclavo, a menos que el Hijo de Dios los liberte. Seréis verdaderamente libres. Lo que vemos en todos estos versículos es gracia, un favor inmerecido. Y esto no estaba condicionado a nuestra fe. Así que ¿dónde está ese conocimiento previo de aquellos que hablan? ¿O dónde está el libre albedrío? No lo vemos.
Él no previó, hermanos, tu propia voluntad para elegirte. No fue así. Pablo quiere que tengamos una comprensión de nuestra salvación, bíblicamente. Probablemente muchos, casi decir todos, nacen arminianos. Este grupo, ¿no? ¿O es su teología que tiene de la salvación? Hasta el punto te dicen que la salvación se pierde. Es es el hombre quien elige. Pero vemos que es imposible. Si Dios nos eligió, fue porque nos amó de eternidad. Nos quiso mostrar gracia. Algo que no nos merecemos. Así que no podemos tomar crédito, no podemos tomar gloria de nada de nosotros. Porque el propósito final de la predestinación es que el Hijo sea glorificado. Eso es lo que vemos. Dios nos da fe, Dios nos da arrepentimiento. Como dice Efesios 2:9, para que no podamos jactarnos, para que nadie se jacte. No podemos tomar crédito de nuestra salvación. Así que, aquí, ¿qué significa conocimiento de antemano? No significa que yo iba a creer, que usted iba a creer, por lo que he ido explicando, sino más bien que Dios nos eligió. Él conoce de antemano. Aún así nos dispersó gracia. Y eso es una correcta comprensión. Una segunda razón para rechazar esta interpretación también es lo que ellos dicen, o lo que nosotros también afirmamos, es el uso de la palabra. Si tomamos ahí dando lectura nada más, hemos visto el contexto, no vuelvo a repetirme, pero aquí dice el texto, a los que antes conoció. Se repite, por ejemplo, ahí en Romanos, tiene que ver con Israel, Romanos 2:11, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció. El hombre natural tiene un conocimiento de lo que es un conocimiento. Si usted sabe de algo porque usted conoció, ¿verdad? Pero no, Dios no es así. Dios ve el pasado, ve el presente, ve el futuro. Es un conocimiento divino. Entonces, hablando de Israel, dice que los conoció antes. Y es lo que quiero, podamos ahora explorar un poco de lo que es, o qué quiere decir a los que antes conoció. Para sus notas nada más, Hechos 26, versículos 5 y 2 de Pedro 3, 17, que tiene que ver un conocimiento del hombre. Pero cuando Dios es el sujeto activo, como dije un momento atrás, de antemano, significa que Él determina o Él elige en el sentido de entrar en una relación con anticipación con Él. Así que cuando hablamos del conocimiento de Él, a lo que Él antes conoció, Él ya podemos mostrar que ahí somos llamados a entrar en una relación. Pero eso el hombre o el cristiano lo sabe cuando ha venido a los pies de Cristo. Y cuando comenzó, es que cuando Dios puso su amor a algunos, no a todos, a algunos, a quienes también predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Eso es lo que pasa, hermanos, en esta cadena de salvación. Por ejemplo, Romanos 11:2, lo que leí un momento ahí. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció? Dice. Amós capítulo 3, versículo 2, Dios dice de Israel, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Pueden ver ahí el conocimiento de Dios, hablando de Israel, de las familias, como dice acá, de la tierra. Porque yo antes me hacía esta pregunta, ¿por qué Israel? ¿Por qué no Perú? Dios puso su amor. Pero Dios dice de Israel, ¿no? Hablando de los israelitas, ustedes eran los más insignificantes. Sino Dios puso su amor en ellos. Dios obviamente conoce a todos, pero eligió poner su amor en Israel. Jeremías 1, versículo 5 nos dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Es el conocimiento divino. Jeremías tal vez puede decir, lo mismo con Pablo, ¿no? Lo mismo con Pablo. Jeremías dice, antes que te formé en el vientre.
Antes de que Jeremías fuera concebido en el vientre de su madre, Dios ya lo conocía antes. Siempre hablamos del pacto de redención. Pero aquí, cuando hablamos del conocimiento, Dios nos ha llamado ya a una relación con Él con anticipación. Dice, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hay hermanos, hay mucha referencia de textos bíblicos, donde la palabra conocer significa elegir, especialmente cuando se trata de una relación con otra persona. Génesis capítulo 18, versículo 19, Deuteronomio capítulo 7, 1 Corintios 8, 13, Gálatas 4, 9. Dios sabe de antemano los que han vivido en el pasado. Hoy nosotros no sabemos. Por más que quisiéramos contar todos los habitantes de la tierra y todos los cristianos en el pasado, pues no tenemos tal conocimiento. Pero Dios de antemano sabe. Y ese es el significado de Romanos 8:29. A los que antes conoció. Cuando Dios es el sujeto activo, cuando ves que Dios está trabajando, llamando a los suyos, tiene que ver con su conocimiento. Que Él de antemano preordena, que Él de antemano eligió. Quiero tomar unas notas nada más que tengo aquí de un autor en su diccionario. Dice, lo que Dios sabe, ¿no? Del conocimiento de Dios, no solamente es una simple información, es lo que el hombre tiene, ¿no? Usted conoce algo porque alguien le informó. Dios no tiene ese informe. No es que alguien a Dios le informó, es imposible. Ahorita vamos a ver que cuando hablamos de predestinación vamos a hablar del carácter de Dios. Vamos a llegar a ese punto. Pero aquí este autor dice, lo que Dios sabe no es simplemente una información. Él no es un mero espectador. Lo que Él sabe de antemano, que Él ordena. Dice ahí tomando su cita, 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, hablando de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Usted se pone a ver este pasaje, habla de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Hechos capítulo 2, versículo 23, Pedro dice a Jesús, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Son pasajes que nos dejan en silencio. Vemos ahí el conocimiento, ¿no? Si hablamos de lo sabio que es Dios, por eso es el espíritu de sabiduría, dice Isaías, reposaría en Cristo, ¿no? De verdad, nosotros recibimos el espíritu como sello de nuestra adopción. Pero Cristo recibió el espíritu más allá en plenitud y reposaba el espíritu de sabiduría más que la sabiduría de Salomón. Y aquí, tomando estos dos textos nada más, no quiere decir que Dios sabía de antemano, hablando de Jesús como el Cordero que vendría a morir y de la crucifixión, alguien informó a Dios. Eso no pasó. Sabemos que Dios eligió, ordenó a Jesús para que cumpliese ese rol antes de la fundación del mundo y el Hijo aceptó. Lo mismo puede decirse, por ejemplo, de las profecías bíblicas también. Dios no solo de antemano conoce, ¿no?, la historia, no, sí conoce. No es que alguien informó. Una vez más, con la profecía tiene que ver, Dios ordena cómo sería la historia, y Dios solamente conoce de antemano cómo todas las cosas van a suceder, porque si eso no sucediera, Dios no sería soberano. Dios no sería soberano. Podemos hablar más tiempo sobre estos versículos, pero hay que seguir avanzando y ya estoy también sobre la hora. Así que el conocimiento de antemano tiene que ver, ¿no?, que hemos sido llamados a una relación con Dios. Y su propósito eterno es glorificar a su Hijo y formar a su pueblo a su imagen, ya que ha habido una elección de pecadores. Segundo, en esta parte, nuestra
salvación proviene del hecho de que Dios nos predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo. Nuestra salvación proviene del hecho de que Dios nos predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo. Y aquellos que argumentan el conocimiento previo no significa, yo diría, predeterminar, como decir, Dios predestinó. No lo ven algo necesario. ¿Por qué? Porque ellos creen que pueden elegir. Pero hemos visto aquí la lectura, ¿no?, en Hechos, ahí donde usted puede ver en Hechos capítulo 2, versículo 23, a este dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Las dos palabras, determinado y anticipado, un conocimiento previo. Tiene que haber una diferencia, nuestro entendimiento, ¿no?, en las Escrituras con aquellos que argumentan lo contrario. Saber con anticipación que Dios elige, ¿no?, y pone su amor en personas. Eso es lo que Dios hace. Es lo que hace de comienzo a fin. Que Dios determina salvar a estas personas, al final formarles a la imagen de su Hijo. Como dije, para que Él sea el primogénito, ¿no?, o que tenga la supremacía entre sus hermanos. Y esta es una advertencia verdadera. Muchos tropiezan con la doctrina de la predestinación. Muchos tropiezan, pero el fondo, hermanos, es realmente al final que Dios sea Dios. Solamente una persona va a poder comprender de esa manera, cuando deje, ¿no?, que Dios sea Dios. ¿Y cómo es que yo sé que somos elegidos? Cuando hemos venido a los pies de Jesucristo. Y se nos ha dado una instrucción, ¿no? Tal vez al comienzo yo puedo decir, yo me acerqué a Dios, yo llegué a los pies de Cristo, pero me instruyeron y me doy cuenta que todo lo que ha acontecido en mi salvación fue obra de Dios. Yo no hice nada, excepto traer mi pecado, no hice nada. Entonces, dejar que Dios sea Dios, y muchos descansamos ahí, ya no nos molestará más, ¿no?, o luchar con esta doctrina. La predestinación es el propósito eterno de Dios, de gobernar sobre su universo. Si hemos empezado con lo que Cristo es el primogénito de la creación, es el primogénito entre los muertos, es el primogénito entre sus hermanos, deje que Dios sea Dios, que Él sea el Señor. Él es el soberano de la iglesia, dijimos. Él es la cabeza, como dice, ¿no?, las Escrituras. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Deuteronomio, ¿no?, 29, versículo 29. Todo lo que está revelado nos pertenece, mas los que no está revelado, no. Es un misterio totalmente. Deja que Dios sea Dios. 3 razones por las cuales la Biblia enfatiza la doctrina de la predestinación. Ya estoy acabando. 3 razones por las cuales la Biblia enfatiza la doctrina de la predestinación. En primer lugar, nos enseña el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Su grandeza, su sabiduría e incomprensibilidad. Cuando hablamos de la predestinación vemos esto, hermanos. Realmente, ¿quién es Dios? Vemos su poder, su alcance. Está más allá de nuestra imaginación. ¿Cómo puede, ¿no?, decir que un muerto puede tener vida? Su sabiduría. Su sabiduría. Debería ser nuestro, hermanos, inclinarnos, maravillarnos y alabarle. Como dice Pablo en Efesios 1, es una alabanza. Versículos 5 y 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Pero empieza él en el versículo 3. En el versículo 3 explota Pablo en alabanza. Él estalla en alabanza, dice, bendito sea el Dios. Versículos 5 y 6, usted puede ver, para alabanza de la gloria de su gracia. Esta doctrina debe llevar al hombre a alabar a Dios.
Y una sea Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro de su afecto voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que vemos en primer lugar, el carácter de Dios. Es una de las razones por las cuales la Biblia enfatiza esta doctrina. Por eso dije, deja que Dios sea Dios y vas a comprender. Segundo lugar, la predestinación también, hermanos, reprime la audacia de los malvados. El hombre, por su naturaleza, provoca o tiene planes malvados. Esto no puede frustrar el propósito eterno de Dios. Pueden matar a su hijo, pero no solo están haciendo lo que ya Dios había determinado en su propósito eterno, que esta cosa ocurriría. Suprime la audacia de los malvados. Qué descanso tenemos nosotros. Por más que maten a nuestro Salvador, están llevando a cabo lo que Dios ya había predestinado que ocurriera. Hechos, capítulo 4, versículos 27 y 28. En tercer lugar, el propósito principal de esta doctrina de la predestinación es consolar al pueblo de Dios. En todas nuestras debilidades, en nuestros pecados, tal vez podríamos desesperarnos, pero el propósito, hermanos, es consolarnos. Como alguna vez en esta vida y en lo que viene seremos conformados a su imagen. Pero Cristo va a ser exaltado, Cristo va a ser glorificado. Esto es lo que vemos. ¿Cuál es la respuesta final? La respuesta final, hermanos, es que Dios está llevando a cabo, o sea, la respuesta a la doctrina de la predestinación, que Dios nos va a formar a su imagen de su Hijo. No lo dude, es una garantía, es una promesa. No es como esa promesa que me llegó a mi correo, no, usted tiene 20 millones, yo no sé si tiene certeza. No, la promesa que Dios, esto va a suceder así. Usted va a ser formado a la imagen de su Hijo. Eso va a suceder. Dios comenzó la buena obra de salvación dentro de nosotros, dándonos vida eterna, pero sabemos que Él lo va a perfeccionar. Filipenses 1:6, por medio de Jesucristo, por medio de su Hijo, el Padre traerá muchos hijos a gloria. Hebreos 2, versículos 10 al 11. Así que bien entendido esta doctrina de predestinación, nos va a llevar, hermanos, a recapacitar, a meditar, que mis pecados no importan, porque Dios me conformará a su Hijo. Por lo contrario, me va a motivar a luchar contra mis pecados y perfeccionarme en la santidad, el temor de Dios. 2 Corintios 7, versículo 1. Ser conformados a la imagen de Cristo, hermanos, significa también ser moldeados progresivamente en el carácter de Cristo. En su corazón tenemos una transformación interna que se va viendo una transformación externa, porque lo que somos por dentro es lo que somos por afuera, pero comienza en el corazón. Mateo 6, versículos 1 al 18, Marcos 7, versículos 21 al 23. No seremos perfectamente conformados a la imagen de Cristo hasta que lo veamos. Dice 1 Juan 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Pero si hemos experimentado la gracia salvadora de Dios, debemos crecer en pureza y obediencia. 1 Juan capítulo 3, versículo 3 al 10. Y el fruto del Espíritu Santo cada vez debe ser evidente, o sea, debe verse. Conclusión. La verdad, hermanos, que Dios puso su amor para contigo. Nos dice Romanos 5:8, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Esa es la verdad. Eso es lo más hermoso. Y en su gracia, en su amor nos predestinó para hacer conformarnos a la imagen de su Hijo. Esto significa, hermanos, que nuestra salvación al final no depende de nosotros, sino depende de Dios, aquel que nos llamó y nos salvó para un propósito suyo, glorificar a su Hijo y compartir su gloria con nosotros. Entonces nuestra salvación es segura. De comienzo a fin, nada nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8, ahí vamos a llegar en su momento 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la doctrina de la predestinación, que vamos a perseverar, que los santos no se pierden, que los predestinados, los elegidos son santificados, como dice Efesios 1:5, hemos sido predestinados para santidad. Nadie puede arrebatarlos del brazo del Padre, como dice Juan, versículo 10, versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces Romanos 8:28, es verdad, Dios está trabajando y todas las cosas ayudan para bien de los suyos. Esto es firme, hermanos. Esto es seguro. Puedes depositar tu confianza, puedes poner tu promesa, ¿no? De tu palabra, Señor, tú has dicho, lo vas a llevar a cabo. Puede ser que estés en problemas o frustraciones en la vida diaria, o puede ser cosas grandes, pero Dios está en ese proceso para formarnos a la imagen de su Hijo. Ese es el destino de aquellos a quien Dios ha llamado, exaltar a su Hijo. Y el Señor nos da salvación en gracia por medio de Cristo. Vamos a dar gracias. Padre glorioso, oh Dios lleno de gracia, de bondad, de amor. No podemos comprender todo, pero entendemos, Padre, tu plan, tu voluntad, el diseño, Señor, de la salvación para los tuyos. Y por eso te alabamos. Bendito sea el Dios de toda bondad, de gracia, por haber enviado a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino más tenga vida eterna. El que no cree dice ya ha sido condenado, pero el que cree tiene vida eterna. Señor, nos gozamos en recibir la salvación en tu Hijo, para que toda rodilla se doble. Glorifícate, oh Cristo bendito, nuestras vidas en tu iglesia, y todo sea para alabanza de la gloria de tu gracia. En nombre de Jesús te pedimos todo esto, Padre amado. Amén.